Damos la bienvenida a todos quienes se comienzan a conectar a nuestras redes sociales. Hoy, un nuevo mensaje de Dios para su vida. Presentamos una reflexión bíblica por el pastor Miguel Faúndez Durán, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Florida. Queridos consiervos, estimados hermanos, deseo en esta tarde, con la gracia de Dios, compartir una palabra del Señor para todos y cada uno de ustedes, esperando que les sea motivo de mucha bendición. Nosotros, los que tenemos el llamado a la predicación del Evangelio, necesitamos día a día también ser animados por el Señor a través de su palabra para poder hacer de buena manera el ministerio que nos ha entregado como siervos del Señor a todos aquellos hermanos y hermanas predicadoras de la palabra, que disfrutamos el don que Dios ha puesto en nuestra vida y lo compartimos obviamente con todos quienes nos oyen. Así que con mucho agrado y amor de Dios quiero compartir una palabra que está escrita en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, del verso 12 al 19. Y leo para todos, y esta va a ser la palabra de base que vamos a tener para nuestra reflexión de hoy. Dice así la palabra: pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Estimados, la iglesia del Señor, los hijos del Señor, desde el tiempo del principio hasta el día de hoy, particularmente en los tiempos de Jesús, todos los que profesamos esta hermosa fe, hemos tenido que ejercer ministerio bajo mucha presión, de muchas cosas, como lo fue en los tiempos de Jesús. Y también Jesús les advierte y les anticipa a los discípulos que ellos van a tener que sufrir algunas cosas por causa de la predicación del Evangelio. Esa es parte de que todos nosotros, unos más que otros, por cierto, tendremos que, tarde o temprano, que experimentar. Nosotros podemos ver en los Evangelios, y particularmente en los Hechos de los Apóstoles, cómo Pablo y Pedro y Juan fueron hombres que tuvieron que sufrir emocionalmente, espiritualmente, y también sufrir en su propia carne toda la persecución que vino contra ellos, de las cuales Jesús ya le había anticipado. Por lo tanto, hemos de tener siempre presente en nuestra vida que el Evangelio y el trabajo del Señor no siempre es grato, no siempre es agradable. Pero el Señor, que entiende y conoce todas las cosas, Él les anticipa a ellos, a los discípulos en particular, y hoy día a la iglesia, porque esta palabra nos sirve a nosotros, en el sentido de que eso dará lugar, toda esa presión demoníaca de las personas que se levantarán contra los ungidos, contra el Evangelio del Señor, y en forma muy especial contra Cristo mismo, será la oportunidad para que muchos sean llevados
a distintos lugares, como lo sufrieron los apóstoles, para que demos buenas noticias también a aquellos hombres que están en eminencia, aquellos que muchas veces actúan en forma equivocada, pero es que es así, aunque nosotros no queramos. El príncipe de este mundo, Satanás el diablo, él siempre utiliza personas para obstaculizar la extensión del Evangelio y se introduce a través de demonios en la vida de las personas, de los gobernantes, para colocar barreras y el Evangelio no sea extendido a las almas. El Evangelio es claro con respecto al enemigo de nuestras almas. Él ciega el entendimiento de las personas para que no crean el Evangelio y aún más rechacen el Evangelio. Pero aún así, el Señor nos ha encomendado en medio de toda esa situación contraria, diciéndole que será una oportunidad, por decir menos hermosa, para decirle a aquellas personas también que hay un Cristo, que hay un Salvador, que hay un Dios que les ama. Y que será la oportunidad que se nos dará en medio de las situaciones contrarias para pregonar el Evangelio. Yo creo que todos, de una de otra manera, sufrimos la resistencia, el poco amor a escuchar el Evangelio, la palabra. Pero el Señor nos sigue animando a través de este consejo de que Él estará con nosotros. Ni siquiera un cabello de nuestra cabeza podrá perecer si no es su voluntad. Por lo tanto, también el Señor les respalda frente a toda esta adversidad que se vendría dando en el tiempo, en los tiempos finales. Les respalda que cuando ellos sean llevados o sean juzgados delante de los gobernantes, no se preocupen de qué cosa han de hablar, de qué han de decir, porque el mismo Dios que nos llamó a la predicación del Evangelio y el mismo Dios que nos salvó, pondrá palabras de sabiduría y de poder en nuestros labios. Y le voy a decir una cosa, de que la palabra de Dios es poderosa para vencer muchas cosas que el diablo y los enemigos de Dios se levantan. Y por lo tanto el poder de la palabra Dios la pondrá en nuestros labios para poder declarar las verdades del reino a las personas. No nos preocupemos. Si bien nosotros tenemos que educarnos en la palabra, tenemos que tener, como dice el Espíritu Santo por Pablo, que la palabra de Dios abunde en nosotros, porque el mismo Espíritu nos recordará lo que ya hemos oído o lo que ya hemos leído. Y en aquel momento más difícil que se encuentre la humanidad, entre más dificultad podremos tener, será cuando el Señor pondrá la palabra de poder, de sabiduría. De tal manera dice la Escritura, de que nadie podrá resistir a la palabra. Será una palabra verdadera, será una palabra de poder que la gente va a recibir. El Señor se encargará, y qué privilegio para nosotros los que predicamos, de que el Señor ponga la palabra en nosotros, que el Espíritu del Señor nos dé el vigor, la valentía para declarar las verdades. Hoy día, cuando se está levantando el mundo con tantas cosas contrarias al Evangelio, cuando las autoridades, cuando los organismos internacionales están aprobando lo que no corresponde a la verdad del Evangelio, yo creo que el Señor levantará a su iglesia, a todos sin excepción, para hablar las verdades del reino. Y le voy a decir que aun cuando se manifiesten oposiciones, aquí dice la palabra que no podrán rebatir las verdades de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera, no tiene otro fin que alcanzar a las personas. Es una palabra de gracia para los hombres, que por cierto los hombres de este mundo no la entienden, porque no tienen el Espíritu del Señor. Sin embargo, nosotros por su bondad divina
hemos sido inyectados con la sabiduría del cielo y con el Espíritu Santo que nos revela estas verdades hermosas, podemos entonces proclamar. No nos preocupemos por lo tal, porque en aquel momento, como el Señor le dijo a los profetas, yo pondré mi palabra en vuestros labios y ustedes hablarán lo que yo tengo que decirle a mi pueblo. Dios va a desatar nuestra lengua y va a poner virtud en nuestros labios para poder seguir proclamando. No temamos, no tengamos miedo a toda una realidad que de repente se nos dice y vemos. El Señor es más grande que el que está en este mundo, el enemigo de nuestras almas. Y por lo tanto, afirmemos nuestros corazones y pongamos en nuestra mente esta fe y esta realidad que el Señor nos habla por esta su palabra. Yo sé que muchos de ustedes han tenido que sufrir más de una situación a causa del Evangelio, de hablar de las verdades del Señor. Pero en esta hora yo les animo a entender que es una realidad, pero que es un tremendo privilegio poder en tiempos difíciles levantar la voz y decirle al mundo y decirle a la gente que se han apartado de los caminos, que se han equivocado en sus conceptos y opiniones y que han dejado a Dios de alguna manera de lado y han seguido sus propios caminos. Yo espero que a usted, mi amigo, hermano, y especialmente a mis consiervos, el Señor te dé valentía y más allá de tu propio conocimiento que puedas tener, de tu propia cultura o quizás de tu tiempo que tienes en un ministerio, te voy a decir que hay una palabra muy poderosa que el Señor nos enseña. No penséis, yo os daré sabiduría, yo a ustedes les respaldaré la palabra, y eso nos da garantía que el propósito final de Dios que nos hace hablar a la gente es que Dios quiere, obviamente, salvar a las personas. Y quiero finalmente decirle, queridos amigos y hermanos, que dice la palabra en el verso 19, que tenemos que ser pacientes para ganar vuestras almas. A veces pareciera que vemos un mundo que se pierde y no hay esperanza, pero tenemos que tener paciencia. No olvidemos que la siembra del Evangelio se hace por fe al mundo. Se tira la palabra, la enseñanza y el Evangelio, pero el que da el resultado y el crecimiento lo hace Dios. Por lo tanto, yo espero que usted y yo tengamos mucha paciencia para esperar el tiempo. Yo creo sin duda que los tiempos llegarán, donde Dios cumplirá fielmente su palabra, que aquellos que han hecho la voluntad del Señor ganarán almas para el Señor y ganarán también su propia alma, porque no es bueno quedar a medio camino, ni rendirse frente a las dificultades. La palabra que hemos leído en el día de hoy tiene que ver con los tiempos finales. Tiempos finales que muchos estudiosos de las Escrituras dicen que partió de los tiempos de Cristo hacia adelante. Podemos ver que los mismos discípulos, la iglesia primitiva, sufrieron mucho por causa del Evangelio. Martirio, muerte. Mucha gente pagó altos precios. Y a veces nosotros creemos que el Evangelio todo es una situación de disfrute de este mundo. Yo creo que razón tenía Pedro y Juan y Pablo cuando ellos estaban presos en las cárceles, cantaban himnos de alabanza, porque no hay gozo mayor que cumplir con objetividad, con temor, con amor a Dios y a las almas, cumplir el propósito final para el cual todos fuimos llamados, a la predicación del Evangelio. Yo espero, mi amigo y hermano y pastor, que el Señor haga descender sobre tu corazón, sobre tu mente y tu vida mucha sabiduría, mucha paciencia, para que podamos en medio de toda esta turbulencia de los tiempos que estamos viviendo, quizás nunca pensamos que íbamos a vivir tiempos de esta naturaleza, pero lo estamos viviendo y seguro que vendrán tiempos mucho más difíciles, donde el diablo está usando sus últimas artimañas y armas para dañar la iglesia.
Nos sentimos afectados y tocados a veces por las leyes y por la actuación de los hombres y su rebeldía, por haberse alejado de las verdades, de los principios del Señor. Pero dejémosle eso a Dios. Nosotros, en lo personal, somos incompetentes para poder eso. Pero el Señor, a través de nosotros, y el Espíritu de sabiduría y el Espíritu Santo que usa a sus hijos, podrá hacer que esta palabra en el tiempo final, en los días del Señor que Él tenga para cada persona, porque Él tiene un tiempo para ello, sea glorificado en el corazón de esas personas. Así como un día también, cuando nosotros ni siquiera nos imaginábamos, también llegó el Evangelio a nosotros. En momento de necesidad, el Señor abrió nuestro corazón, porque todo lo hace Dios, todo lo hace Dios. Dios prepara los momentos, las situaciones, para que nosotros le conozcamos. Nosotros solamente somos meros instrumentos que pronunciamos la palabra, ni siquiera la palabra es nuestra, ni siquiera podemos apropiar lo que algo nos pertenece. Todo viene de Dios. La fuente de gracia, de sabiduría y de poder viene del Señor. Yo espero que tu vida sea bendecida, mi pastor, mi hermano predicador, encargado, jefe de grupo, hermanos que predicamos la palabra en medio de una familia, de un pueblo, de una ciudad, de compañeros de trabajo. Yo espero que Dios te dé sabiduría, te dé paciencia para que las almas sean salvas. Esperar en Dios, aunque veas todo una muralla por delante que es difícil de voltear, pero el que hace las cosas es grande para poder también romper murallas, quebrantar corazones, para que el Evangelio sea de edificación para sus vidas. Espero que el Señor te bendiga y esta palabra la dejo en vuestros corazones para vuestra meditación y lo hago con mucho amor para todos ustedes y que toda la honra y la gloria sea para nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Deseamos que el mensaje de Dios haya sido de bendición para su vida. Nos vemos en una próxima instancia.